quiero que sepas que después de que Amelia camine hoy por ese escenario, voy a meter la demanda de divorcio el lunes, anunció mi esposo, con la voz lo suficientemente fuerte para que se escuchara en toda nuestra mesa durante el brunch de graduación. Todas las cabezas de las mesas cercanas se voltearon hacia nosotros. Sentí como la cara me ardía mientras comenzaban los murmullos. Pero entonces pasó algo inesperado. Me reí. Soy Victoria y tengo 41 años. Trabajo como contadora senior en una firma mediana y durante los últimos 18 años creí que tenía el matrimonio perfecto con mi esposo, Greg. Nos conocimos en la universidad, construimos lo que yo pensaba que era una relación sólida y criamos juntos a nuestra brillante hija, Amelia. Yo no era la esposa más llamativa. Prefería las noches tranquilas en casa en lugar de cenas elegantes. Y ahorraba dinero en vez de gastarlo en ropa de diseñador. Pero había algo que Greg claramente no esperaba después de todos estos años. Yo llevaba preparándome para este momento mucho más tiempo del que él imaginaba. Si alguna vez alguien en quien confiabas completamente te tomó por sorpresa, dale suscribirte ahora mismo y dime desde dónde estás viendo esto, porque esta historia se pone mucho mejor. Verás, mientras Greg pensaba que estaba dándome el shock de mi vida, lo que no sabía era que yo llevaba meses 3 pasos adelante. Y esa risa no era histeria. Era alivio. Las señales empezaron hace 6 meses, pero al principio confiaba demasiado como para verlas con claridad. Greg comenzó a hacer ejercicio de forma obsesiva, a comprar ropa nueva y a quedarse cada vez más tarde en la oficina. Toda su rutina cambió de la noche a la mañana. Cuando le pregunté al respecto, me contestó de mala manera. ¿Ya no puede un hombre intentar mejorar sin que lo interroguen? No te estoy interrogando, Greg. Solo tengo curiosidad. ¿Curiosidad de qué? ¿De por qué no quiero convertirme en un flojo de sillón como algunas personas? Eso debió haber sido mi primera gran advertencia. El Greg con el que me casé jamás me habría hablado así. La verdadera llamada de atención llegó cuando encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su saco mientras hacía la lavandería. El Marriott del Centro, un martes por la tarde, cuando él decía que estaba en juntas con clientes. Las manos me temblaban mientras sostenía ese papel. Cuando lo confronté, explotó. ¿Ahora revisas mis bolsillos? ¿Qué sigue? ¿Contratar a un investigador privado? Greg, solo estaba lavando la ropa. No estaba revisando nada. Ahórrate el drama, Victoria. Ese papel de ama de casa paranoica no es nada atractivo. Tal vez si pusieras la mitad de la energía que usas para desconfiar en hacerte atractiva, no tendríamos problemas. Esa noche, acostada en la cama mientras él dormía tranquilamente a mi lado, me di cuenta de algo aterrador. No solo estaba teniendo una aventura. Estaba planeando algo mucho más grande. Y la forma en la que convertía mis preocupaciones legítimas en ataques a mi carácter, eso era manipulación calculada. La confirmación final llegó cuando lo escuché hablando por teléfono en el garaje, creyendo que yo estaba en el supermercado. Había olvidado mi cartera y regresé por la puerta lateral. No te preocupes, amor. Después de la graduación, el drama se calma y cuando el divorcio sea final, empezamos de cero. Victoria va a estar tan devastada que ni siquiera va a pelear por la mitad de lo que le corresponde. Me quedé paralizada, escuchando a mi esposo planear mi destrucción con otra mujer. La manipulación fue aumentando en 3 etapas claras durante los meses siguientes. Primero vino el control financiero. De repente, Greg se obsesionó con nuestros gastos, criticando cada compra que yo hacía, mientras misteriosamente siempre tenía dinero para su nueva membresía del gimnasio y para renovar su guardarropa. ¿De verdad necesitamos gastar $40 en el súper cuando hay comida perfectamente buena en el congelador? Decía, revisando el recibo como si fuera evidencia en un juicio. Mientras tanto, yo lo veía pedir comida carísima para el almuerzo del trabajo 3 veces por semana. Greg, ese lugar de sushi cuesta más que todo nuestro súper. Eso es diferente. Son gastos de trabajo. Tú no lo entenderías. Luego vino la humillación pública. En la ceremonia de reconocimientos de último año de Amelia, Greg se sentó a propósito lejos de mí, diciéndoles a otros padres que necesitaba espacio para pensar en nuestra relación. Cuando mi amiga Sara preguntó si todo estaba bien, Greg habló lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Victoria ha estado pasando por algunos problemas emocionales últimamente. Estoy tratando de apoyarla, pero ha sido difícil. Sentí como todas las miradas del auditorio se clavaban en mí. Sara me apretó la mano,
pero el daño ya estaba hecho. Greg me había pintado como la esposa inestable frente a toda nuestra comunidad. Pero la peor traición fue descubrir que estaba poniendo a nuestra hija en mi contra. Encontré mensajes en el celular de Amelia donde Greg le había escrito: «Tu mamá ha estado actuando raro últimamente. Me preocupa su estado mental. Tal vez deberías quedarte más seguido con tus abuelos hasta que reciba ayuda». Estaba aislándome sistemáticamente de mi propia hija mientras se presentaba como el padre preocupado y razonable. Leer esos mensajes se sintió como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Cada incidente me hacía sentir más sola, pero también más decidida a entender qué estaba pasando en realidad. Algo no cuadraba en toda esta situación, y mi mente de contadora no podía ignorarlo. Lo que Greg no sabía era que mi supuesta inestabilidad emocional tenía un propósito muy práctico. Mientras él pensaba que yo me estaba derrumbando, en realidad estaba documentándolo todo. Cada comentario cruel, cada comportamiento sospechoso, cada discrepancia financiera, todo cuidadosamente anotado en un diario privado que guardaba en mi oficina. Trabajar como contadora me enseñó algo muy valioso. Los rastros de papel no mienten, y los registros financieros cuentan historias que la gente intenta ocultar. Mientras Greg planeaba su salida dramática, yo llevaba a cabo mi propia investigación en silencio. Contraté a un investigador privado con dinero de una vieja cuenta de ahorros que Greg había olvidado que existía. Lo que descubrimos era mucho peor que solo una FAIR. Greg había estado moviendo sistemáticamente nuestros bienes, preparándose para dejarme casi sin nada. Los recibos de hotel no eran solo para encuentros románticos. Eran para reuniones con abogados y asesores financieros, planeando cómo ocultarme dinero durante el proceso de divorcio. Pero esto es lo que realmente no vio venir. Yo también había estado protegiendo nuestros bienes, solo que de una manera completamente diferente. Mi salvación llegó de la forma de mi compañera de universidad, Jessica, que resultó ser abogada de divorcios en la ciudad. Cuando finalmente encontré el valor para llamarla, ella escuchó todo y luego dijo palabras que nunca olvidaré. «Victoria, no estás perdiendo la cabeza. Estás casada con un narcisista y esto es abuso emocional del libro. Pero lo más importante, según lo que me cuentas, podrías estar en una mejor posición de lo que crees». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que sus intentos de ocultar bienes en realidad juegan a tu favor, especialmente porque lo documentaste todo. Podemos usar su propia manipulación en su contra». Jessica me ayudó a entender que los juegos de Greg habían salido mal. Aseguramos discretamente mis intereses financieros, garantizamos que el fondo universitario de Amelia permaneciera intacto y nos preparamos para la batalla que ya sabía que se avecinaba. Mientras tanto, la confianza de Greg se volvió cada vez más arrogante. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo probablemente estaría mejor en un departamento pequeño de todos modos, y cómo me estaba haciendo un favor al terminar las cosas antes de que fuera demasiado mayor para empezar de nuevo. Incluso tuvo la audacia de sugerir que debería agradecerle su honestidad cuando llegara el momento. La semana antes de la graduación, lo escuché nuevamente por teléfono. «Confía en mí, ella va a quedar completamente sorprendida. Lo anunciaré públicamente para que no haga un escándalo ni intente manipular la situación. Después, el divorcio será solo cuestión de dividir lo que quede». No tenía idea de que su simple divorcio estaba a punto de volverse muy complicado. Así que cuando Greg hizo su dramático anuncio en ese brunch de graduación, esperando verme derrumbarme de humillación, mi risa lo tomó completamente por sorpresa. «¿Algo gracioso, Victoria?», preguntó, con su sonrisa confiada flaqueando un poco. «Oh, Greg», dije, todavía riendo mientras metía la mano en mi bolso. La sincronización no podría ser mejor. Saqué un sobre y lo puse sobre la mesa entre nosotros. El papel blanco parecía brillar bajo las luces del restaurante. «Mira, mientras tú planeabas esta revelación dramática, yo también estaba planeando. Estos son los papeles de divorcio que presenté hace 3 días. Ya has sido notificado. El notificador debería haberte encontrado en el trabajo para este momento». El color desapareció por completo de su rostro. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que sé de tu affair con Cassandra desde tu oficina desde hace 4 meses, continué con calma. Sé de la cuenta bancaria secreta que abriste, de los bienes que intentaste ocultar y de las consultas con abogados que pensaste que eran tan inteligentes». Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. «Pero hay algo que no consideraste, cariño. Soy contadora.
Encontrar dinero oculto es literalmente lo que hago para vivir. La voz de Greg se quebró. No puedes. No puedes sorprenderme así. ¿Sorprenderte? Reí de nuevo. Como tú acabas de intentar sorprenderme en la graduación de nuestra hija. La única diferencia es que mi sorpresa es legal, documentada y protege el futuro de Amelia en lugar de destruirlo. Las mesas a nuestro alrededor habían quedado completamente silenciosas. Todos fingían no escuchar, pero podía sentir su atención como un peso físico. «Te crees muy lista», susurró Greg, inclinándose hacia adelante. «No tienes idea de a lo que te enfrentas». En realidad sí. Sé exactamente a lo que me enfrento, y llevo meses preparándome. Mientras otras familias celebraban a nuestro alrededor, Greg permaneció en silencio, atónito, mientras yo explicaba con calma cómo su intento de manipulación financiera había fortalecido mi posición en el proceso de divorcio. Su plan de dejarme sin nada había salido espectacularmente mal. En cambio, su comportamiento le costó su reclamo sobre los bienes que pensó haber ocultado con astucia. La ironía era hermosa. Cada movimiento que hizo para dañarme en realidad me protegió. Más tarde esa noche, mientras Amelia y yo revisábamos sus fotos de graduación, ella me preguntó por qué había parecido tan tranquila durante el anuncio de papá. «Mamá, ¿no estabas devastada?» Miré a mi brillante hija, la misma hija que Greg había intentado poner en mi contra, y me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía completamente en paz. Cariño, a veces cuando alguien te muestra quién es realmente, la única respuesta apropiada es alivio. Tu padre me hizo el mayor favor de mi vida hoy. Amelia me abrazó fuerte. Lo siento. Creí algunas de las cosas que dijo sobre ti. No necesitas disculparte. Eso es lo que hacen los manipuladores. Hacen que las personas se enfrenten entre sí. 3 meses después, estoy viviendo en nuestra casa familiar con Amelia. Mientras Greg descubre que la manipulación emocional y el engaño financiero no funcionan bien en un tribunal familiar, sus cuentas secretas se convirtieron en evidencia de su engaño. Sus intentos de ocultar bienes se convirtieron en prueba de su mala fe. Y esa risa que escuchó en la graduación, era el sonido de una mujer que finalmente dejó de tener miedo de alguien que nunca mereció su confianza. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que intentó manipularte y tomarte por sorpresa, dale al botón de suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Leo cada comentario, y tus experiencias podrían ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo ahora mismo.